Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces a EPO, el podcast oficial de la Asociación de Estudiantes y Profesionales de Psicología Organizacional. Dependiendo del momento en que nos estén viendo, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Soledad Aliaga, soy anfitriona el día de hoy y pues me alegra muchísimo estar aquí compartiendo una nueva edición de Conociendo al Aliado a EPO, un espacio en donde conversamos con profesionales de nuestra asociación que ya recorrieron un camino que muchos de nosotros recién puede que estemos comenzando. Como ya saben, en cada capítulo de Voces a EPO conectamos con aliados que están haciendo cosas increíbles dentro de la psicología organizacional. Y hoy de verdad es un lujo tener aquí con nosotros a alguien que representa totalmente esa mezcla de pasión, formación y experiencia práctica que tanto admiramos. Nuestra invitada del día de hoy es Paola Escolar, una psicóloga organizacional con una trayectoria súper completa y multicultural. Paola estudió psicología en la Universidad del Norte, donde desde muy temprano participó en investigación y en grupos estudiantiles ligados a lo organizacional. Luego continuó su formación en Estados Unidos estudiando en la University of South Florida, lo que le abrió puertas a un enfoque mucho más global y diverso en este mundo de la psicología, también llevando el máster de la Universidad de Barcelona y Polonia. Más adelante, Paola obtuvo unas becas más competitivas en Europa para cursar el Erasmus Mundus on World Organizational and Personal Psychology. Y bueno, Paola continúa su camino académico llevando a cabo el doctorado en Psicología Social y de las Organizaciones en la Universidad de Barcelona. A nivel profesional, Paola ha trabajado en varios países y roles dentro de los recursos humanos, desde selección y formación hasta consultoría y proyectos estratégicos. Ha pasado por empresas en Colombia, por consultoras internacionales como PwC España, por áreas de gestión humana y hoy también se desempeña como coach profesional, elevando su carrera por las redes sociales. Así que hoy tenemos con nosotros a una psicóloga organizacional súper completa, con experiencia académica, internacional y sobre todo experiencia humana. Ahora, sin nada más que agregar, Paola, bienvenida a Voces a EPO. Es una alegría para nosotros tenerte aquí. ¿Cómo estás hoy? Ay, qué bonito, Soledad, qué introducción tan linda, ya hasta me la creí. No, muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes, de poder hablar pues de mi experiencia y lo que pueda traer de nuevas ideas y de recursos para toda la audiencia tan bonita que tienen. Muchas gracias, Paola, increíble. Cuéntame un poco de las expectativas capaz que tengas para nuestra charla de aquí el día de hoy en Voces a EPO. Bueno, mi expectativa realmente es ver cuáles son las preguntas que tienen para mí, las preguntas que de pronto surgen dentro de la psicología. Creo que desde que Luis me presentó lo que era AEPO, me encantó, porque siento que no hay mucho espacio dentro de lo que es recursos humanos, hablar solo de psicología, porque siempre estamos mezclados con ingenieros, con administradores, y tener esta voz mucho más humana pero de alguna manera también estratégica. Me encantó y creo que eso es lo que precisamente quieren hacer con este podcast. Y para los profesionales que apenas se están como introduciendo en lo que es el mundo laboral en recursos humanos, creo que es súper, porque desde muy pequeños o desde esas bases comienzas ya a perfilarte, ¿no? Desde tu posición como psicólogo, porque a veces creemos que somos menos dentro de las empresas, pero no, creo que precisamente lo que hacen este podcast es empoderar al psicólogo organizacional. Qué alegría escucharte, Paola. Realmente lo que mencionas es justamente el propósito que tiene AEPO, ¿no? El resaltar nuestra labor como psicólogos organizacionales. Y bueno, estoy segura de que nuestro público ya está emocionadísimo de conocerte un poquito más. Así que, valga la redundancia, vamos a comenzar por el principio, porque siempre vemos y es fácil observar a la profesional que tenemos al frente, pero a veces queremos conocer un poco sobre esta persona que inició este recorrido, tal vez al adolescente, al estudiante, ¿no? Que comenzó. Así que quisiera preguntarte en primer lugar, ¿qué fue lo que te motivó o lo que te hizo interesar en la psicología organizacional? O tal vez un poquito más atrás en la psicología, ¿cómo fue que decidiste empezar por ahí? Ok, súper. Justo estaba pensando yo en esta pregunta y yo creo que me interesé por la psicología porque desde muy pequeña comencé a ir al psicólogo. Mis papás desde muy pequeñas me llevaban al psicólogo, yo iba al psicólogo del colegio y todo eso.
Yo llegué a 11, que es el último grado, pues en Colombia, y no sabía qué estudiar. Yo estaba súper perdida. Digamos que siempre había sido una buena estudiante, pero no sabía realmente qué me apasionaba. Y en ese momento me puse a pensar y dije como, no, a mí me gusta la psicología, me interesan las personas, por qué actuamos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Entonces, bueno, me inscribí a psicología con la esperanza de vamos a ver si me gusta o no. No sabía si me iba a gustar. Y recuerdo que mientras evaluaba un poco la malla universitaria o el currículum de la universidad, vi que en los últimos semestres entonces ya estaban los enfoques y dentro de esos enfoques estaba psicología organizacional. Y yo dije como, ay, mira, esto me puede interesar, creo que me gusta, porque siempre pensaba de educativa, no, a mí no me gusta, o sea, yo quiero a los niños, pero tampoco tanto. Clínica también me parecía demasiado pesada, yo decía, yo no podría estar en clínica, no me da el corazón. Y dije, bueno, mira, psicología organizacional me parece el balance perfecto, también a nivel de mercado laboral, digamos que tiene mucha más apertura. Entonces, en ese momento comencé en psicología con esta idea de, me puede gustar". Luego, cuando di la asignatura de psicología organizacional, me enamoré. Realmente eso era lo que yo quería hacer. Saqué 5, me acuerdo en la asignatura, yo me obsesioné con eso. Y sí, bueno, un poquito así me fui descubriendo dentro de lo que es la psicología organizacional. Ay, claro, creo que es una experiencia que muchos nos podemos identificar con eso. Quisiera también saber un poco sobre, tal vez, cómo era la malla un poco ahí en Colombia. Tal vez, habían cursos así de bastantes de psicología organizacional o tal vez era un poco más clínico, más educativo. ¿Cómo toman ahí la psicología organizacional? Claro, acá era más que todo en general los primeros 6 semestres, psicología general, psicodinámico, das existenciales, un poco de neuro, psicofisiología, toda esta parte como más clínica, digamos. Y Ujú. ya luego cuando llegas a séptimo, octavo, ya comienzas a ver las ramas. Entonces, educativa, clínica, social, organizacional. Y yo alcancé a dar una de psicología organizacional y luego yo me fui a Estados Unidos, a la universidad. Uy, perdóname. Bueno, igual lo podemos recortar ahí luego. Yo te ayudo. Em, entonces, bueno, claro, luego me fui a Estados Unidos, a la Universidad del Sur de Florida y tomé otro curso de psicología organizacional porque dije, ¿qué tal que sea diferente, no? Y totalmente lo es, porque el trabajo no es igual en Colombia, en Perú, en Estados Unidos o en Japón, porque los valores y la cultura influyen mucho en las dinámicas de trabajo. Entonces, bueno, sí, así es un poco como fue la malla. Luego creo que tú mencionaste en la introducción que también me metí en investigación. Entonces me metí en un equipo de estudio de psicología organizacional que había en la universidad y también comencé a hacer investigación con un profesor de otro tipo de psicología, pero digamos que siento que eso me sirvió mucho para lo que luego fue mi carrera laboral, tener como esos cimientos en investigación. Claro, claro, muy interesante todo lo que nos comentas. Sí, porque justamente, a veces empezamos en una cosa, terminamos en otra cosa y bueno, pero siempre hay como que una experiencia que nos marca, algo que nos dice, esto es lo mío, a esto me quiero dedicar, a esto le quiero meter todo lo que tengo. Entonces, no sé si recordarás o quisieras comentarnos sobre eso. Sí, justo yo creo que yo tuve como este aha moment, no sé cómo se dice en español, como, sí, como este momento de iluminación La de esto es lo revelación. que yo quiero hacer, la revelación, sí. Estaba como en tercer semestre, me acuerdo, y yo iba saliendo de la universidad, ya como a la salida de una clase, y yo me puse a pensar como que, wow, definitivamente, o sea, después de que me gradúe, voy a trabajar y voy a trabajar hasta los 50 y pico, 60 y pico, o sea, toda la vida, básicamente nosotros lo que más hacemos es trabajar, más que compartir con nuestra familia, con nuestros hijos. Y a mí me quedó como este pensamiento de, si la actividad que más hacemos es trabajar después de dormir, ¿por qué cuando hablamos de bienestar no hablamos de trabajo? Porque solo hablamos de la crianza, de los papás, de las relaciones tóxicas, de el autoconocimiento, de la depresión, de la ansiedad. Ok, sí, hablemos de eso, pero ¿qué impacto tiene el trabajo también en eso? Porque es la actividad que más hacemos en la vida.
Y creo que ahí para mí ese fue ese clic de yo quiero hablar de esto, porque creo que esto necesita tener más importancia y más relevancia en la vida adulta. Porque cuando vemos también, yo me imagino que ustedes verán en la psicología del desarrollo, tenemos etapas. Y una gran etapa es la etapa del trabajo, porque realmente tu rol en el trabajo también es tu identidad, hace parte de tu identidad. Entonces, claro, como de pronto por el enfoque que tenía mi universidad, que era más clínico, habían obviado toda esa parte del trabajo. Entonces ahí me interesó mucho más, porque dije, yo creo que por aquí falta mucho que trabajar y más en nuestros países. Luego, de pronto aquí me estoy adelantando, Ujú. pero recuerdo en mi máster, nosotros teníamos unas 2 semanas intensivas en las que literal nos enclaustraban a todos en un hotel y nos ponían a hacer cursos intensivos con profesores, bueno, que nombre de autores que yo había leído en psicología, increíble. Y recuerdo que a uno de esos profesores le pregunté, ¿tú cómo crees que realmente todo esto que tú nos estás enseñando aplica en Latinoamérica? ¿Tú crees que en Colombia esto aplicaría? Y él en ese momento me dijo, no, yo siento que Latinoamérica va muy atrasado y realmente le faltan muchos años para hacerlo. Y cuando él me dijo eso, yo en vez de pronto ponerme triste porque de pronto sé cuál es la realidad, fue como un reto, ¿sabes? Como de, ojalá los profesionales de psicología organizacional podamos comenzar a venderle a los CEOs y a los dueños de las empresas lo importante que es esto. Porque como países desarrollados sí lo hacen y porque nosotros en nuestras pequeñas y medianas empresas no lo intentamos hacer de pronto a pequeña escala, pero intentamos hacer iniciativas, ¿no? Wow, creo que has resumido bastante bien el por qué es necesario, ¿no? Que hayan psicólogos Sí, organizacionales en las empresas, también lo atrasado que estamos a nivel Latinoamérica en comparación con otros países en el extranjero. Y bueno, justamente ya creo que la gente que nos está escuchando se muere ya por conocer esta experiencia, así que quisiera ya por fin que nos hables un poquito acerca sobre tu salto internacional, ¿no? En cómo, ahora sí, un poco desde el inicio, cómo fue ese salto, ¿no? Desde Colombia, irte a otro claro. país y, o sea, cuál fue el momento en que tomaste, cómo fue el momento en que tomaste esta decisión. Vale, súper. Eh, bueno, mm, mi universidad en Colombia, digamos que tenía una ventaja y era que me permitía, tenía un convenio con esta universidad en Estados Unidos que me permitía graduarme con el doble título de psicóloga de Estados Unidos. Entonces yo desde que entré a la universidad, digamos con esta idea adolescente de Hannah Montana y de vivir afuera, yo fui como que no, yo quiero vivir en el extranjero, yo no me veía, digamos, viviendo en Colombia. Yo creo que todos los adolescentes pasamos por ahí de que nos queremos ir de la casa, queremos libertad, queremos tomar nuestras decisiones. Entonces, bueno, yo desde que comencé la carrera supe que quería hacer ese programa que tenía en mi universidad. Entonces me fui a Estados Unidos, hice allí mi año, terminé como psicóloga, pero luego me tocó volverme a Colombia. Y para mí eso fue durísimo. No sé si alguien de pronto que nos escuche le está pasando, pero claro, tú irte con muchas expectativas y luego volver fue un choque durísimo, pero justo encontré un trabajo en Colombia, que fue en una startup. Y trabajar en una startup es como vivir 10 años en un año concentrado, o sea, realmente tú creces por 10 porque te toca hacer un poco de todo, ¿no? Y para mí esta experiencia fue increíble porque siento que toqué muchos palos y aprendí muchas cosas allí. Pero yo tenía muy claro que yo quería volver a salir, porque a mí esa experiencia me había gustado. Entonces quería volver a salir y comencé a buscar mi maestría. Yo tenía muy claro que yo quería hacer una maestría en psicología organizacional, y dije, ok, voy a comenzar a buscar, voy a comenzar a buscar becas, obviamente, porque dije, no sé cómo me va a financiar esto. Y entre esas conseguí el programa de Erasmus. Y bueno, apliqué un poco, seguí los requerimientos, dije, si esto es para mí, será para mí. Es un proceso bastante extenso, riguroso, exigente, eh, pero bueno, lo hice porque realmente yo leí lo que era el programa y me encantó. Y realmente, pues
también lo dice, ¿no? Es el programa más reconocido a nivel Unión Europea, a nivel Europa. Entonces dije, bueno, mira, qué mayor oportunidad que esta. Hice todo el proceso, gracias a Dios pasé. Eh, el máster se llama Máster en Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos. Entonces me encantó porque engloba los tres niveles, ¿no? Yo hablo del trabajo a nivel de dinámica social, política, económica, pero hablo también de la organización a nivel de estructura organizacional, cultura organizacional, y luego también hablo a nivel de recursos humanos. Entonces ya son las prácticas, selección, contratación, nómina. Entonces, claro, te da un foco mucho más, digamos, amplio y estratégico. Y bueno, mi recomendación para todos los que están escuchando el podcast, busquen el máster. Es un máster increíble, es una beca 100% financiada. O sea, mejor dicho, te pagan por estudiar. Para mí fue un sueño, un milagro de Dios, digo yo, que me regaló. Y esto me permitió conocer a personas increíbles. Yo tuve el privilegio de estudiar con personas de 33 nacionalidades diferentes. Eh, entonces, claro, tanta diversidad, tanta cultura, tantas opiniones diferentes, te enriquecen demasiado. Y los profesores que nos pudieron llevar también eran profesores increíbles. Entonces, sí, si realmente tienen la oportunidad, busquen los programas Erasmus Mundus. La Unión Europea realmente yo siento que está muy interesada en llevar talento y yo siento que en Latinoamérica tenemos muy buen talento. Siempre lo he dicho que yo siento que no reconocemos lo suficiente el sistema educativo que tenemos en Latinoamérica y siento que a veces es mucho más riguroso que incluso otros países. Entonces, eso, que confíen en sus habilidades, creo que eso fue lo que hice, confiar en mis habilidades. De pronto con el síndrome de impostor me lancé, dije, bueno, no sé si lo merezca, pero me voy a lanzar. Y bueno, me salió, tuve el privilegio de ir. En ese programa puedes elegir dos universidades porque te toca hacer una movilidad. Entonces, mi universidad era Barcelona, en la que estuve 3 semestres, y un semestre me tocó en la Universidad de Bolonia, en Italia. Entonces, claro, una experiencia totalmente diferente a nivel de crecimiento personal, te ayuda un montón, adaptabilidad, resiliencia, resistencia al cambio también, o sea, durísimo, pero al mismo tiempo aprendes un montón. em, y sí, esa fue mi experiencia. Luego allí comencé a trabajar en PwC España, en la parte de reclutamiento y pude estar, ay, perdóname, No te preocupes. eh, pude trabajar en PwC España y ahí pude estar también apoyando en grandes cosas. Era mi sueño trabajar en una consultora. Digamos que para mí la Big Four era como un sueño hecho realidad y tuve el privilegio de poder estar allí, de poder ver cómo se trabaja en una empresa grande y tener ese contraste que quería mucho, que era cómo pasar de una startup donde haces un poco de todo a llegar a una empresa dinosaurio en la que todo está muy estructurado y todo está como muy organizadito, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que te conté un montón de cosas. No sé si tienes preguntas que me quieras hacer. No, claro, sí, la verdad, muy interesante todo lo que nos estás contando. Creo que al momento de hablar de las becas, todo el mundo ya sacó su libretito y su lapicero, incluyéndome, para Por anotar favor. todo lo que tenemos que aplicar. La verdad, sí, creo que estás inspirando a un montón de personas y bueno, también es muy importante lo que mencionas, ¿no? De pues tal vez con síndrome del impostor, pero siempre ir con todo menos miedo, siempre arriesgándonos, Sí. siempre aprovechando también las oportunidades que podemos llegar a tener. Y bueno, también quisiera preguntarte ya un poquito cerrando esta parte de la experiencia un poco internacional, si es que si nos pudieras comentar tal vez algo valioso que hayas aprendido para tu vida en este recorrido, ¿no? En este cambio de país, de venir para acá y luego, no necesariamente puede ser en psicología, sino algo que sea para la vida, ¿no? Una recomendación. Ujú. Sí. Em, muchos aprendizajes, pero diría que ante todo tenga muy claro que primero es el ser y luego el hacer. Eh, no se trata muchas veces de qué es lo que haces, sino cómo lo haces.
y al final eso es lo que deja huella en los trabajos y en las experiencias que tienes, en tus amigos, en tus estudiantes, en los empleados, en cualquier cosa. Eh, y creo que es eso que aprendí que fue muy valioso también al moverme tanto de países. Eh, que muchas veces toca pausar, moverte, cambiar, pero que siempre está el ser. Y tú siempre tienes que ser como, y de pronto eso suena muy cursi, pero tú siempre tienes que ser como hogar para ti, y ya luego vienen las otras cosas, ¿no? El hacer, porque a veces, y no sé si todas las personas que nos escuchan son así, pero de pronto algunos son como yo soy una persona, digamos, bastante ambiciosa y con mucha necesidad de logro. Entonces, a veces yo me obsesiono mucho con el hacer, con qué quiero conseguir, con qué quiero lograr, con la maestría, el título, no sé qué. Y no, realmente siempre toca volver a la esencia, al ser y partir desde allí, siempre. Creo que nunca la motivación tiene que ser el dinero, el título, el cargo, sino realmente desde tu propósito personal, eh, movilizarte desde allí. No sé si eso suena muy filosófico. No, está increíble, la verdad. De hecho, es algo que en AEPOS nos mencionamos bastante, ¿no? Recalcar más que nada la pasión que tenemos por nuestra Sí. carrera. Sí, bueno, quisiera también un poquito preguntarte acerca de tu formación, ¿no? ¿Cómo ha influido tu experiencia en Colombia, tal vez pasando por los demás países en los que estuviste, sabiendo que recursos humanos es un área muy multidisciplinaria, donde hay carreras distintas que trabajan en un solo área. Entonces quisiera saber cómo fue, ¿no? ¿Cómo ha influido tu manera de ver, o sea, tus estudios en psicología, tal vez en esta área? Okay, súper. Eh, diría que inicialmente la parte multicultural que me mencionas, diría que aprender a ir a cada trabajo con una tabla rasa, como una tabla rasa, ¿no? O sea, ir en blanco, un poco primero a escuchar, a ver, porque realmente en cada país, ni siquiera en cada país, en cada empresa, los valores y la forma de trabajar y el tipo de comunicación es totalmente diferente. Creo que uno tiene que ir primero muy, digamos, con los oídos muy abiertos y no hablar tanto, sino escuchar mucho al comienzo y entender un poco cómo se mueve la cultura dentro de la empresa o del país. Siento que eso me ha ayudado un montón y eso va mucho ligado con lo que me preguntas de cómo ha influido mi formación, ¿no? Yo siento que mi formación como psicóloga ha influido enormemente, más que todo las habilidades blandas. Las soft skills, como el sentido de empatía y la escucha activa, siento que me han ayudado un montón a posicionarme como una empleada proactiva, como una empleada que la escucha activa me ha permitido leer, digamos, escenarios o contextos donde no todo el mundo lee las cosas que están pasando más allá de lo que se dice, ¿sabes? Ese sexto sentido que dicen que a veces los psicólogos tenemos, pues me parece, es muy valioso en esos espacios, porque, claro, a veces una persona puede estar diciendo X, pero necesita Y, solo que no lo dice. Entonces creo que esa sensibilidad los psicólogos la tenemos mucho, y creo que yo he tomado mucho eso a mi ventaja, a luego yo poder proponer cosas que de pronto la persona decía, ay, mira, yo lo pensé, pero verdad que nunca lo había dicho. Entonces, eso me parece dos habilidades súper claves, la empatía, la escucha activa y luego la comunicación asertiva. Creo que un psicólogo organizacional tiene que saber comunicarse, sí o sí, porque claro, al final tú trabajas con el activo más valioso de una empresa y el activo también que es más impredecible, que son las personas. Porque no es lo mismo tú trabajar con una máquina que tú le estás dando un número y un Excel y él te tiene que dar X resultado. No. En recursos humanos puedes llegar, vas a hablar con una persona y la persona hoy se levantó con el pie izquierdo. Y entonces tú cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces creo que ahí la comunicación asertiva en un psicólogo es clave en cómo posicionarse. Y más porque en recursos humanos yo siempre digo que nosotros, desde la perspectiva del empleado, tenemos como una cara hipócrita, porque entonces
Claro, los recursos humanos nosotros contratamos a la persona, pero también somos las que lo despedimos. Entonces, digamos que somos los buenos y los malos de la empresa de alguna manera y siempre tener esa empatía, esa escucha activa y esa comunicación asertiva son claves para, primero para que las personas confíen en ti y para que seas coherente, ¿no? Con el trabajo e íntegro, con el trabajo que haces. Em, y luego, esta parte que de pronto ya es mucho más, digamos, personal mía, es que yo tuve este background en investigación que estamos hablando. Yo también me he envuelto mucho en la investigación, entonces digamos que no me he enfocado solo en la parte aplicada e irme totalmente a recursos humanos, ni solo a la ciencia, sino que he intentado llevarlas en paralelo. Y yo siento que eso me ha ayudado mucho a tener estructuras. Entonces, poder llegar a un lugar y poder identificar cómo puedo estructurar, cómo puedo organizar mejor el proceso basándome en metodologías científicas. Y en esto, por ejemplo, te pongo un ejemplo en mi primer trabajo. Íbamos a hacer un assessment de reclutamiento donde iban a haber varios, pues bueno, varios candidatos y todo esto. Y mis compañeros ya habían hecho como las actividades, el tiempo, cómo iba a ser toda la logística. Y yo les pregunté, ok, ¿y cómo los vamos a evaluar? Y ellos me dijeron, ah, no, cada quien va pues haciendo ronda y va viendo quién le parece mejor. Y claro, yo desde la parte más científica les dije, pero deberíamos tener una evaluación estandarizada para hacer esto, ¿no? Entonces, digamos que yo siento que la ciencia también me ha llevado a tener esta rigurosidad un poco, sí, un poco más objetiva, ¿no? De aterrizar todos los conocimientos o cosas que a veces en una empresa hacemos por la rapidez y la inmediatez con la que se necesitan las cosas, pero de alguna forma poder basarla claro, en teorías, en métodos, en cosas que ya están comprobadas que sirven. Y la otra, que creo que es una debilidad enorme, no sé en Perú cómo será, pero una debilidad enorme que tenemos, que yo veo en psicología, es la parte de los datos. No nos enseñan de pronto a utilizar Excel, crear una tabla, interpretar datos, graficar, nada de eso. Y creo que es una habilidad vital que necesitamos en recursos humanos. Es decir, si están escuchando eso y están en Excel intermedio, vayan a hacer el curso, porque realmente se necesita demasiado estas habilidades de interpretación de datos. O sea, nosotros tenemos que ser al final traductores de todo lo que hacemos y eso lo podemos hacer solo por medio de los datos, por medio de los indicadores y luego por medio de los planes de acción que proponemos a la empresa. Pero sí, diría que eso, vayan a aprender Excel. Sí, justamente eso también, la verdad, concuerdo bastante con lo que estás mencionando, como siempre reafirmando la importancia del psicólogo en las organizaciones, como mencionas, mencionaste también sobre las habilidades blandas que uno tiene que tener, que son primordiales en psicología, que desde los primeros ciclos nos están haciendo ver para poder participar, ¿no? Activamente en donde Mm, estemos trabajando. Y bueno, lo que mencionas también, si a todos los que nos estén escuchando ya, si están en últimos ciclos terminando, de igual forma, a darle duro con el Power BI, con los otros programas que nos están pidiendo actualmente a los que estamos en esta rama. Y bueno, la verdad, Pablo, es muy bonito escucharte. Estoy segura que hay muchos momentos en los que la mayoría de nosotros a veces tenemos dudas y es reconfortante escuchar a personas que les gusta y hablan con tanta pasión sobre lo que hacen, ¿no? En un momento a mí me pasó con AEPO y pues ahora me está pasando contigo. La verdad es muy bonito poder qué lindo. tener espacios así para hablar más sobre psicología organizacional. Bueno, ahora quisiera que vayamos un poco a los primeros pasos que has tenido en el mundo laboral, que a veces algunos recordamos con cariño, otros recordamos con más traumas. Así que, bueno, quisiera que nos hables un poquito acerca de tus primeros trabajos, ya qué aprendizajes y desafíos recuerdas que has tenido durante tus inicios. Vale, súper. Bueno, mi primer trabajo fue, como te lo mencionaba, en una startup.
muy agradecida, o sea, yo siento que aprendí allí demasiado, demasiado, pude hacer selección, onboarding, contratación, bienestar, pude hacer mucho. Y también me dieron la autonomía y la confianza de poder hacerlo, entonces lo agradecí mucho. También en esa oportunidad pude apoyar al CEO de la empresa y esto fue una experiencia increíble porque me permitió ver no solo la visión de recursos humanos, sino también la visión organizacional. Y esto es algo que yo enfatizo mucho en la consultoría y es muéstrale a tu empleado, muéstrale a tu gente cuál es tu visión, porque tú estás aquí arriba y muchas veces la gente que está acá abajo haciendo un Excel todos los días no entiende por qué hace el Excel. Y si ellos realmente supieran por qué hacen el Excel, créeme que trabajarían con mayor propósito, con mayor motivación, con mayor enfoque, porque saben cómo su trabajo impacta lo que sea que está pasando ahí arriba. Entonces, tener esa oportunidad para mí fue como reveladora, como si me quitaran una venda de encima y me dieron mucho poder, porque al ver yo eso, yo pude también proponer mucho más en mi equipo y cómo podemos crecer y cómo podemos hacer, porque los de ahí arriba están pensando no sé qué cosa. Entonces, para mí eso fue una experiencia increíble, pero esta experiencia también digamos que me enfrentó a un reto personal que yo tenía que era, uno, priorizar, saber priorizar. Porque digamos que uno sale de la universidad y a ti te dicen, el jueves tienes examen, el viernes tienes una entrega. Entonces, bueno, todos sabemos que como estudiantes al final estamos todos corriendo haciendo todo último minuto. Pero claro, cuando llegas a un trabajo, te toca a ti mismo, ¿no? Ponerte los deadlines, ponerte cuándo tienes que hacer las entregas. Y digamos que eso fue un choque al inicio para mí, saber priorizar tantas cosas que tenía que hacer. Y otro aprendizaje grande que tuve fue saber decir que no. No puedo siempre hacerlo todo al mismo tiempo. No puedo tocar todos los palos al mismo tiempo porque no lo voy a hacer bien y me voy a agotar también mentalmente, ¿no? Entonces, claro, yo entré con esta energía y estas ganas de hacer mucho porque, como te has dado cuenta, me apasiona lo que hago y realmente, o sea, me lo disfruto, yo no lo siento como trabajo. Pero claro, esto tiene un límite y uno también tiene que saber poner límites y saber decir que no. Entonces creo que esos fueron dos aprendizajes valiosísimos que encontré en este trabajo. Em, y sí, eso. Sí, sí, la verdad creo que es muy importante el recordar eso y el mencionarlo también para los que nos escuchan, algunos también están en sus primeras prácticas, ¿no? Que pongan mucha atención, ¿no? Para poder ver lo que nos estás comentando, ¿no? Como dices, no podemos abarcar tanto, por más que quisiéramos, hay que aprender a priorizar también, como has mencionado. Y bueno, quisiera también que nos comentes acerca tal vez de algún reto que hayas tenido en tu camino profesional, uno de los que más recuerdes y quisiéramos saber cómo lo superaste, ¿no? Tal vez has tenido algunos al mudarte o al adaptarte a una nueva cultura, ¿no? En tu estadía allá o tal vez en lo que es la consultoría, en tu desarrollo académico, lo que sientas el reto que más marcó tu proceso. Vale. Em, Creo que el reto que más marcó mi proceso, bueno, es una mezcla de a nivel profesional y a nivel personal, de pronto con esto que mencionas de tantos lugares que he vivido. Porque bueno, contexto para la gente, porque un poco yo creo que ya se van a perder. Entonces, yo soy de Colombia, estudié en Colombia, luego estudié en Estados Unidos, volví a Colombia, luego me fui a hacer un máster a Barcelona y luego ahora estoy en Estados Unidos otra vez. Entonces, la vida funciona de maneras inesperadas. Y dentro de todo esto, a mí me ha tocado aprender mucho a soltar, hacer duelo de lo que es el cambio, porque el cambio y soltar también es un duelo, al igual que una pérdida de una persona. Eh, y dentro de esto, para mí, eso fue Price. O sea, PwC en España era mi sueño. Yo decía, yo quiero llegar a una Big Four. Y estando allí, me tocó tomar una decisión difícil, que fue mudarme, ¿no? Entonces era de pronto mi sueño profesional versus mi sueño familiar, ¿no? Como proyección del valor de la familia. Fue una decisión difícil, pero luego aquí viene el aprendizaje que te dije ahorita.
Primero viene el ser y luego el hacer, porque al final yo puedo estar muy apasionada por mi trabajo y por lo que hago, y como les dije ahorita, sí, el trabajo es muy importante, pero al final, cuando tú llegas a tu casa, el trabajo no te va a recibir, te va a recibir una persona. Al final, cuando tú tienes a tus hijos, los que están en la clínica no son los de tu trabajo, es tu familia. Entonces, para mí, entender y renunciar de pronto a ese sueño o ambición laboral que yo tenía, fue difícil, pero realmente al final es el ser, uno tiene que hacer y moverse siempre desde sus valores. Y bueno, eso es lo que se sentía correcto y se siente correcto y creo que me hizo resignificar un poco lo que quiero hacer ahora, ¿no? Que es lo que comentabas al inicio que estaba haciendo con redes. Hacer un poco de este coaching, poder hablar de psicología organizacional que tanto nos apasiona a las personas, porque mucha gente no sabe qué es psicología organizacional. Recuerdo hasta una vez que una persona me dijo, ah, eso significa como que organizas cosas. Y yo como, no, no significa eso. Entonces, claro, la gente de pronto no conoce todavía mucho en nuestros países qué es esta profesión, porque realmente lo que hablábamos en las empresas en Latinoamérica, la mayoría son pequeñas y medianas empresas, las que mueven nuestra economía. Y la realidad es que muchas de estas empresas no tienen los recursos para poder tener un equipo de recursos humanos, digamos, de otro nivel. Entonces, usualmente se concentran en reclutamiento, contratación y nómina, porque es que ya no da para más el presupuesto, ¿no? Entonces, qué bonito poder tener estos espacios y poder hablar más desde el bienestar, poder hablar más desde la cultura, desde la comunicación, que de pronto son cosas que no todas las empresas se pueden permitir, pero que ya las redes sociales te están permitiendo democratizar esa información. Entonces, claro, ya yo como empleada en Argentina, ya yo no solo puedo consumir contenido de Argentina, sino que yo también puedo estar viendo a una persona en España la formación que está haciendo en neuromarketing, no lo sé. Entonces, sí, creo que eso, pude resignificar lo que era mi propósito y es lo que mencionaba ahorita, de al final tu pasión y lo que tú decías de Aepo, ¿no? La pasión está allí. Y frente a esa pasión puede ir mutando a diferentes cosas. Eh, y bueno, sí, esa es un poco mi historia. Sí, justamente te hice esa pregunta porque me imagino que como hablamos de las becas y de querer también salir al extranjero a probar nuevas cosas, probablemente algunos ya se estén animando, entonces también es bueno, ¿no? El saber qué retos te puedes encontrar allá afuera, ¿no? Claro. El estar lejos de tu familia, pero bueno, como dices, es importante, ¿no? Si, cuando tienes esa pasión y se siente bien lo que haces, entonces pues arriesgues. Y Sí, total. bueno, también como mencioné hace un momento, es refrescante, es bueno ver, tener referentes, ¿no? De psicología en los que nos inspiran, nos reafirman lo que nos gusta, lo que hacemos. Y quisiera saber si tal vez hubo algunas personas o tuviste algunos mentores que impulsaron tu desarrollo profesional. Sí, sí, claro. Diría que mi principal mentor fueron mis profesores de investigación en la Universidad de Colombia, y luego en la Universidad de Barcelona, que es con la profesora que estoy haciendo el doctorado ahora. eh, Han sido personas que me han impulsado porque digamos que yo nunca me vi, y esto también lo digo por si hay personas que lo están dudando, ¿no? Yo nunca me vi siendo profesora. Entonces yo decía, ¿para qué voy a hacer un doctorado si yo no quiero ser profesora de universidad? Yo decía, bueno, de pronto cuando me pensione a los 50 y pico, pero claro, nunca me vi haciendo eso. Y estos dos profesores vieron en mí el potencial y me decían, Paola, lo haces bien. Y yo, bueno, lo hago bien y me interesa, porque realmente si sigo estudiando es porque me encanta estudiar. Soy muy curiosa y soy muy autodidacta y me gusta buscar. em, y eso siempre me lo recalcaban en los trabajos, como que tú tienes mucha apertura al aprendizaje y eso es buenísimo porque absorbes mucho más rápido, ¿no? Em, y bueno, o sea, esas dos personas creo que para mí han sido claves porque me han mostrado otra versión de mí que de pronto yo no estaba viendo y que también estoy encontrando en esa versión mucho valor, como lo que te dije al final.
Mis habilidades en investigación pueden ser transferibles también a lo que es la psicología organizacional aplicada, puede ser transferible a recursos humanos. Entonces, siento que esas dos personas han sido un pilar súper importante para mi crecimiento profesional. También mi equipo de Price, de PwC en España, fue un equipo maravilloso. Digamos que yo siempre entraba en esto y decía, cuando tú tienes un mal líder, tú sabes, o sea, yo digo como, es bueno que tú en la vida, en algún momento de tu carrera laboral, tengas un mal líder, para que tú sepas cómo no quieres ser. Y luego tengas un buen líder, para que veas qué cosas te gustan, ¿no? Porque al final todos esperamos o aspiramos, yo creo, como psicólogos organizacionales, en algún momento ser líderes. Y qué bonito que tú puedas llegar a esa etapa sabiendo y siendo consciente de qué me gustaría hacer y qué no, basado en lo que yo viví, ¿no? Al final, el liderazgo, y esto va mucho encaminado a lo que yo estudié en el doctorado y a mi investigación, yo me he enfocado mucho en el liderazgo y el impacto que tiene en el bienestar de los empleados. El liderazgo, digamos que es como transgeneracional. Es decir, cuando tú tienes un buen líder, es más probable que tú vayas a ser un buen líder. Y así entre generaciones y generaciones. Entonces, eso hace parte de la psicología organizacional, ¿no? Educar a las personas a cómo ser líderes, porque lastimosamente eso no nos los enseñan ni en la universidad, ni en el colegio, ni en la casa. Nadie nos enseña a ser líderes. Lo aprendemos por observación y ya está. Y usualmente por observación puedes caer con un buen líder o con un mal líder. Entonces creo que es súper importante, de pronto los que nos estén escuchando y estén en esta etapa de ya soy líder o me acaban de ascender a un cargo de liderazgo, qué bonito que se puedan tomar un momento de reflexión y autoconciencia de cómo quiero ser como líder. Porque al final tu trabajo como líder va a impactar a cómo esas personas pueden ser potenciales líderes en el futuro. Claro, tienes muchísima razón. Primero, yendo por el lado de los referentes, pues sí, creo que todos recordamos a un profesor o una profesora que nos ha inspirado mucho, que ha creído en nosotros y que son muy importantes, ¿no? En este camino profesional. Y ya hablando también de liderazgo, la verdad me ha gustado todo lo que has dicho porque he escuchado también que dicen que uno no renuncia a una empresa, uno renuncia al líder que tiene en ese momento. También. Ajá. Y también muy bonito eso de que un buen líder pues crea buenos líderes, ¿no? Creo que Sí. es, como dices, una cadena muy bonita que se va creando y que nosotros como psicólogos organizacionales pues podemos aportar mucho a eso. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito, quisiera ya esta parte poner un poquito, ¿no? de reflexión, tal vez motivación. Quisiera saber si tienes algún consejo que siempre llevas contigo, algo tal vez que te has repetido a ti misma para continuar, ¿no? Algo que quisieras compartir con lo que nos están viendo, tal vez. Mm, siempre atreverse, creo, siempre atreverse y siempre tener una buena disposición. Yo creo que la clave del éxito, diría que si tengo que elegir una cosa para que tú seas exitoso en lo que sea que hagas, es tu disposición. Si tú tienes una disposición abierta al aprendizaje, a las experiencias, a las diferencias, al cambio, cuando tú tienes esa disposición y esa voluntad de, mira, lo que venga, lo asumo, eh, creo que la vida te puede sorprender mucho y creo que te puede presentar grandes oportunidades. Entonces, sí, diría siempre estar dispuestos. Y si algo que se lleven de mi experiencia es eso. A mí se me han abierto puertas por estar dispuesta. Investigación, no lo quería hacer. No era algo que yo tenía en mi plan, pero estuve dispuesta. Me abría la experiencia y esa investigación que hice en psicología, cuando estaba o sea, cuando estaba en tercer semestre, que yo, bueno, lo voy a hacer porque sí, me abrió la puerta a irme a Estados Unidos. Irme a Estados Unidos me abrió la puerta a irme a Europa. Y estar en Europa me abrió la puerta a entrar a una Big Four. Entonces, claro, no sabes cómo la vida te va a ir llevando en el camino, pero tú siempre estás dispuesto, tú siempre estás abierto a las ideas, a las opciones y a las oportunidades que la vida te trae. Qué bonito, Paola, la verdad. Voy a tomar ese consejo
para mí, espero que todos también estén haciendo lo mismo. Y bueno, Paola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por abrirnos tu historia, por tu sinceridad y por compartirnos tanto desde tu camino, tanto profesional como personal. Ha sido un episodio lleno de claridad, lleno de inspiración, mucha psicología organizacional y bueno. A toda nuestra comunidad también, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. No olviden seguir a Epo en todas sus redes sociales para enterarse de los próximos episodios que vayamos a estar subiendo. Y bueno, le doy el pase ahora a Paola para que nos comente también sus redes, tal vez algún mensaje final ya para despedirnos de la comunidad. Súper, Soledad. No, mil gracias por el espacio. Me ha encantado hablar contigo. Siento que hemos podido hablar un poquito de todo. Mis redes, para los que me quieran seguir, quieran ver un poco mi contenido o quieran escribirme para lo de la beca, el Excel, lo que sea. Estoy en Instagram como @Pau Escolar. También estoy en TikTok como Paola Escolar. En LinkedIn también me pueden encontrar mi nombre completo, Paola Andrea Escolar Gutiérrez. También estoy por allí. No tan activa en LinkedIn ahora mismo, apenas estoy con estas dos redes sociales. Pero bueno, que estoy dispuesta a hablar, a conversar, si quieren hablar de oportunidades, de desafíos. Creo que para eso estamos. Justo en mi perfil o mi propósito no con estas redes sociales es poder hablar de lo que no se habla en el trabajo. Y es precisamente toda esta parte mucho más humana, que creo que es lo que traemos los psicólogos organizacionales a la mesa. No solo hablamos de cómo ser cómo alcanzar un trabajo o cómo hacer que te promocionen. Son cosas importantes, pero también hablamos de límites, hablamos de experiencias negativas en el trabajo, hablamos del síndrome del impostor, ¿no? Entonces creo que los psicólogos organizacionales tenemos toda esta sensibilidad tan bonita a disposición de los demás y bueno, eso es lo que quiero hacer en las redes sociales, abrir ese espacio para que podamos compartir nuestras experiencias. Y bueno, le comentaba a Soledad que próximamente yo aquí haciendo una publicidad. Voy a sacar también mi podcast, así que bueno, si me siguen en redes luego lo podrán estar viendo. Listo, Gracias Soledad, Paola. gracias a Epo por el espacio. No te preocupes, fue un honor para nosotros tenerte aquí. Ya saben todos a seguir a Paola para estar atentos al podcast que se viene. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Un abrazo enorme a ti, Paola, a todos los que nos están escuchando. Cuídense mucho. Muchas gracias por vernos y bueno, eso sería todo. Chao.